Esto es La Verdad y Punto. 2 de la tarde en Colombia, 2 de la tarde, 14 minutos. Hay reacciones enseguida a la convocatoria hecha dada la crisis que afronta el Hospital Rosario Pumarejo de López. La comunicación es con la diputada Claudia Margarita Zuleta Murgas. Diputada, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Un saludo muy especial para ti, para el equipo y para toda la audiencia de La Verdad. Diputada, pues el debate está planteado, la crisis es inocultable, la situación del Hospital Rosario Pumarejo de López es calamitosa, por decirlo menos. Así es, Carlos. Y yo quiero en primer lugar decirle a la ciudadanía que en mi condición de profesional de la salud, además de exsecretaria de Salud de Valledupar, como una estudiosa de los temas de la seguridad social en salud, el tema del Hospital Rosario Pumarejo de López, del IDREC y de todos los hospitales públicos del CESAR que se encuentran hoy en la más profunda crisis, porque además no son las únicas, hay otros como el Hospital de Tamalameque, como el Hospital de Becerril, como el Hospital de Pelaya, de Bosconia, en fin, ha sido un tema de primer orden en nuestra agenda en la Asamblea Departamental. Desde que llegamos, Carlos, desde la formulación, desde la discusión del plan de desarrollo, trajimos este tema como prioritario para la agenda pública y la hemos propuesto no solamente haciendo diagnósticos de esta realidad, sino haciendo propuestas. Esta es una de las razones por las cuales como bancada de oposición votamos negativo el plan de desarrollo, porque desde el primer momento evidenciamos que no había ningún planteamiento del gobierno departamental, del gobernador, de su secretario de salud, desde el plan de desarrollo para solventar la grave crisis que ya en enero de 2020, en febrero, marzo, cuando se formuló el plan de desarrollo, era evidente que existía en la red pública hospitalaria. Fue también razón por la cual votamos negativo en octubre del año 2020 el presupuesto departamental que propuso el gobierno y que fue aprobado en la Asamblea, pero lo votamos negativo porque en el presupuesto para la vigencia 2021 tampoco se colocaron recursos para la red pública hospitalaria, a pesar de que era una necesidad apremiante y a pesar de que ya en ese momento, en el marco de la pandemia, habían incluso disposiciones normativas en el marco del estado de excepción que ordenaban a los gobiernos territoriales y que posibilitaban a los gobiernos territoriales utilizar recursos diferentes a los del Sistema General de Seguridad Social para transferir a los hospitales y ayudarlos con la operación corriente para pagar deudas y demás. Lo dijimos hasta el cansancio, Carlos, como hemos advertido también de la ineficiencia y de la falta de acciones, de la falta de actuaciones de la Secretaría de Salud Departamental para ayudar a mitigar o a proponer alternativas. Contigo lo hablamos una vez, un plan de salvamento para el Hospital Rosario Pumarejo de López, pero que nuestras actuaciones no han quedado en la voz de la Asamblea. También hemos actuado frente al Gobierno Nacional, frente al Superintendente Nacional de Salud, a quien le hemos oficiado, le hemos visitado, lo hemos comunicado, y sabemos también de las actuaciones que ellos han adoptado para de alguna manera conducir una solución en el territorio. Hoy, Carlos, ante esta calamitosa situación, dos cosas para empezar la conversación. Primero, nada va a cambiar si no hay una medida especial de salvamento. Es decir, en el transcurso de las cosas, tal como van cualquier gerente, el déficit presupuestal del hospital hoy es tal que para la entidad será imposible, salir adelante si no hay una fuerte inyección de recursos y una medida que los protejan frente a los riesgos jurídicos de lo que hoy es objeto. Esas medidas especiales deben ser gestionadas por el gobierno departamental. Hoy no vemos ninguna acción o interés de que eso suceda. Es desde la gobernación donde debe, de momento, doctora Claudia Margarita, enfrentar la crisis y haciendo lo económicamente posible para salvarlo. Pero ahí está el meollo del asunto. Voluntad política, no se cumple con el requerimiento de ley. ¿Qué pasa? ¿Qué es tan complicado como para que ello no se dé? Simplemente no hay voluntad política. Menos mal que hoy las redes sociales no me dejan mentir. Quien explore en mis redes, en las discusiones del plan de desarrollo, yo cargué los videos y lo dije tal cual como tú lo acabas de mencionar. Dije, si en el plan de desarrollo no quedan las metas claras y los recursos asignados, vamos a quedar dependiendo de la voluntad política de la que hemos carecido siempre. Y hoy, 1 año y medio después de la aprobación del plan, hoy se me da la razón. No hay voluntad política. El gobierno departamental, por supuesto, el hospital es una entidad descentralizada. Como entidad descentralizada, como empresa social del Estado, está llamada a ser autosostenible, es decir, a vivir de la venta de servicios de salud.
Pero tampoco es, no es menos cierto que los hospitales públicos, no solamente el Rosario Pumarejo de López, sino la mayoría, especialmente en el departamento del Cesar, son entidades que fueron utilizadas para darle pagos políticos a los aliados. Y en esos pagos políticos en los que se le entregaba a un senador o a un representante o a un amigo para que la manejara a su gusto y se pagara los favores recibidos en campaña, el hospital ha sido históricamente muy mal manejado. Crisis que se profundizó, Carlos, y lo he dicho sin ambajes, desde el primer gobierno del doctor Luis Alberto Monsalvo, cuando decidió divorciarse de plano de la administración del doctor Rubén Sierra porque no era el gerente que él había elegido para que estuviera al frente del Hospital Rosario Pumarejo de López. Ese divorcio que se dio en ese primer gobierno significó para el hospital reducción de recursos porque la Secretaría de Salud no los trasladaba, significó para el hospital que no se ejecutaran proyectos que habían quedado viabilizados desde la vigencia anterior, desde el gobierno de Cristian Moreno Parezo, y significó que durante esos 4 años no hubiesen inversiones de ningún tipo para el Rosario Pumarejo de López. La crisis de manejos políticos continuó en el hospital hasta llevarnos a este punto, y en año y medio del gobierno, el segundo gobierno de Luis Alberto Monsalvo, insisto, a pesar de la crisis financiera en la que el Rosario Pumarejo acumula deudas o déficit de más de 30.000 millones de pesos de déficit, de pérdidas cada año, no ha dado un solo paso para contribuir a mitigarlo o a modificar esa situación. Entonces, sí se requiere el concurso del departamento. Sí es posible que haya un concurso del departamento desde muchos ámbitos, no solamente desde la transferencia de recursos, sino desde la gestión de la Secretaría Departamental, que ha debido, por ejemplo, entre otras cosas, conciliar la facturación o las deudas que tiene la Secretaría de Salud con el hospital, por ejemplo, recibirle la facturación de migrantes que no se la ha recibido en muchos meses, y allá están las cajas de las facturas engavetadas en el Rosario Pumarejo de López porque la Secretaría de Salud decidió no recibirlas, pagarle las deudas de población pobre no aseguradas que están acumuladas desde el año 2017 por lo menos, y creo que pueden ser más, a avanzar con la construcción del modelo de atención integral territorial Maite y las redes integradas de prestación de servicios que aseguraría la recuperación de usuarios del régimen subsidiado para el hospital. Es decir, mientras la Secretaría de Salud Departamental no inste a las EPS para que construyan sus redes integrales y en esas redes se incluya al Hospital Rosario Pumarejo de López como principal referente en la mediana complejidad del régimen subsidiado en el departamento, el hospital seguirá perdiendo usuarios. Esa es una gestión de la Secretaría de Salud que no se ha hecho. Avanzar con la consecución de pagos de la ley de punto final, que ha podido significar recursos para las EPS, para la red de prestadores, incluyendo al Hospital Rosario Pumarejo de López. Nada de lo que he dicho lo ha liderado el gobierno departamental, y por lo tanto hay una gran responsabilidad, un concurso de responsabilidades entre la gerencia y la administración departamental. Con la gerente conversamos una tarde en la que usted después participó, y su compromiso es que llegaba entonces a vender el portafolio de servicio, a vender el hospital, y que había herramientas para hacerlo, pero de aquello nunca se materializó nada en favor del centro asistencial. Pero yo quiero llevarla a este escenario, doctora Claudia Margarita Zuleta, diputada del departamento del Cesar. Los hospitales históricamente son empresas politizadas y que son entregadas como pago a favores políticos. Eso ha sido la constante durante los últimos años. Pero es que en el caso puntual del hospital se está diciendo, por ejemplo, que la ficha que está hoy al frente, que es la gerente, la doctora Jacqueline Enríquez, está fichada precisamente en representación del monopolio que tiene absorbida la salud en el departamento del Cesar. Hay un maritaje allí perverso, extraño, y los requerimientos que hizo la superintendencia hace un año no se están cumpliendo, las tareas no se están haciendo. Parecería que es una labor allí direccionada maquiavélicamente, llevada para que todo colapse y finalmente el monopolio absorba el hospital. Eso está cantado. No solamente al hospital, Carlos, hay que advertir varias cosas. Mira, yo también creo que lo había mencionado contigo hace un tiempo. En el departamento del Cesar, la red de mediana complejidad principalmente está conformada por el Rosario Pumarejo, el Hospital de Aguachica, que se llama José David Padillo Villafañe, y el Hospital de Chiriguaná. El de Chiriguaná está intervenido por la superintendencia porque lo llevaron a un punto de colapso igual a este en la primera administración de Luis Alberto Monsalvo, y durante la administración de Franco Valle tuvo la superintendencia que intervenirlo como única opción para salvar.
El hospital Padilla Villafañe, que nos costó muchísimo, más de 70 mil millones de pesos en nuestras regalías, modernizarlo, una nueva infraestructura que, bueno, además de demoras y adiciones, en fin, se terminó y se entregó en las mejores condiciones a Agua Chica. Lo tercerizaron en la alta complejidad, es decir, unidad de servicios de mejor facturación, la que mejor renta en un hospital, se le entregó a un tercero, en este caso a la Clínica Laura Daniela, que hoy opera ese servicio, advirtiendo, Carlos, que ese monopolio al que tú te refieres también montó una clínica en Agua Chica y Dios nos guarde, pero lo que todos sospechamos es que los pacientes terminan saliendo milagrosa y sospechosamente del Padilla Villafañe para la red privada en Agua Chica de este mismo sector. Recordemos además que el hospital de Chiriguaná alcanzó, o más bien se evitó que cayera en manos de estos terceros, porque en ese momento llegó la Superintendencia de Salud, pero estaban listos los pliegos para darlo en tercerización. Y el tema del Rosario Pumarejo de López, que es la joya de la corona, parece ir en el mismo camino, llevarlo hasta un punto de quiebra tal, hasta un punto de déficit tal, que la institución sea imposible salvarla y entonces, wow, de pronto aparezcan unos salvadores que digan, yo pongo la plata para recuperarlo. Pero aunque eso no fuera así, Carlos, aunque eso no fuera así, es decir, aunque no lo tercerizaran, el solo hecho de tenerlo como lo tienen ya es una gran ganancia para esta red privada. ¿Por qué? Porque ¿a dónde van a parar los usuarios que no atiende el Rosario Pumarejo de López? Pues llegan a parar a estas clínicas privadas a las que tú te refieres, a las mismas, Carlos, que le entregaron la operación del del auditorio, de los recursos que se invirtieron para un centro asistencial que ayudara en la baja complejidad en la atención de COVID, aquí en Cristín Villazón, sí, en el auditorio de Confacesar, que también hoy está sirviéndole a la red privada. Entonces esa es una preocupación que tenemos, que a mí me parece muy bien que tú adviertas, y te felicito por hacerlo y por tener la valentía, y ojalá que hayan más Carlos Cadenas que lo adviertan cada día, para que también hagamos un llamado, como tú lo decías, a la sociedad civil, para que todos nos pellizquemos, porque este no es un asunto de una diputada de la oposición ni de un periodista, tiene que ser un asunto de toda la sociedad. Fueron 94 hallazgos, Carlos, que quedaron en la auditoría que hizo la Superintendencia Nacional de Salud en julio del año 2020. 94 hallazgos. El hospital de Cartagena acaba de ser intervenido por 54 hallazgos de orden asistencial, administrativo y financiero. En el Rosario Pumarejo hubo 94. No sabe uno cuál más grave que otro. Desde malos manejos administrativos, desde falta de planeación, desde mala ejecución de los recursos, desde no supervisión de los contratos, desde contratación de lo indebido, desde... Wilfran, ¿me escucha, diputada? Parece que perdimos la comunicación. Vamos a restablecerla con la diputada Claudia Margarita Zuleta Murgas. La calamitosa, la estrepitosa caída maquiavélica, direccionada del politizado y muy mal manejado Hospital Rosario Pumarejo de López. Llegó la hora de levantar la voz, insisto. Llegó la hora de ponernos en pie, porque esto no puede pasar. Esto no puede pasar. Estamos escuchando a la diputada Claudia Margarita Zuleta Murgas. El hospital, las cosas son tan calamitosas. Mire, por ejemplo, para irle ambientando, ya tenemos a la diputada Wilfran, claro. Diputada, estamos de vuelta y mire esta perla, por ejemplo. Una realidad, oye, en el hospital, un hospital sin mercado, contratación, facturación, recaudo caído estrepitosamente, sin plan de gestión gerencial, hay un riesgo jurídico, más de 220 demandas. Es que la cosa es grave, doctora. No, volvemos a perder la comunicación. ¿Me escucha, diputada? ¿Me escuchas? ¿Escuchó lo que le planteábamos? Sí, claro. Te decía, Carlos, que en el año 2019, siendo ya el año 2019 un momento de crisis, también hubo varios paros en ese año. En ese año, en el 2019, el hospital contrató, es decir, firmó contratos con entidades responsables de pago por casi 50.000 millones de pesos. Contratos. Y de eso facturó 76.000 y recaudó algo más de 65.000 millones, siendo el 2019, insisto, un año de crisis. En el año 2020, de 47.000 millones contratados, Carlos, caímos a 17.000. Es decir, casi 30.000 millones de pesos cayó la contratación, en un valor similar el recaudo.
yo te lo decía hace un momento, el déficit financiero, el déficit de la operación del Rosario Pomarejo de López asciende supera los 30.000 millones de pesos, es decir, por cada 100 pesos que el hospital se gasta, solamente recauda aproximadamente 65 pesos de cada 100 que se gasta. Los pasivos del hospital hoy superan los 70.000 millones de pesos, un poco más de 77.000 millones de pesos, y dice el hospital que los ampara con una cartera de más de 116.000, pero cuando uno hace un análisis de la cartera, fácilmente se da cuenta que casi el 80% de la cartera es de difícil recaudo. Es decir, se la deben EPS que ya están liquidadas o en proceso de liquidación, esa es una cartera muy difícil de recuperar, cartera de migrantes venezolanos que, insisto, Carlos, esto es muy grave, muy grave. La Secretaría de Salud Departamental no quiere recibirla. No quiere ni siquiera recibir esa facturación y está en cajas en el Rosario Pomarejo de López. ¿Qué es lo grave de esto? Claro, el secretario podrá decir, es que el gobierno departamental no tiene la plata para pagar eso, claro, pero tiene la responsabilidad de erradicar la factura, auditarla, conciliarla, tenerla lista para pago y gestionar la plata ante el Ministerio de Protección Social. Pero si ni siquiera sabemos cuánto le debemos, si no lo conciliamos, ¿cómo le cobra el ministerio? Si mañana el ministerio dice, tengo 100.000 millones para pagar deudas de migrantes, pues al Rosario Pomarejo de López no le va a pagar, porque no hay no están las facturas completas auditadas. Creo que de casi 40.000 millones de pesos que suman esas facturas, hoy hay alrededor de 18.000 millones radicados, que es lo de urgencia, pero nada de hospitalización. Diputada, son temas muy graves. Diputada, y la cuantía elevada de la que siempre nos hablaron que le adeudaba la Secretaría al hospital, finalmente, ¿qué pasó? Muy extraño, Carlos, porque cada vez que hacemos revisión de esos informes de CIO, de Sistema de Información Hospitalario, milagrosamente la deuda cada vez es menor sin que hayan pagos de la Secretaría de Salud Departamental al hospital. Lo que sabemos, Carlos, y esto fuentes que conocen el hospital internamente, es que hay casi que una orden de la gobernación, del gobernador del Cesar, de ignorar esas cuentas, de no recibirlas, de evidenciar la ausencia de deudas del departamento con el hospital, pues simplemente porque no tienen dispuesto a utilizar recursos para pagarlos. Solamente de servicios PPNA, es decir, población pobre no asegurada, el hospital hoy debió haber recibido por lo menos 7.000 millones de pesos de la entidad territorial y no ha recibido. Y como te digo, hay unos 18.000 millones de pesos de migrantes, de atención de migrantes, de venezolanos, principalmente de servicios de urgencias, pero hay unos 20.000 millones de pesos aproximadamente, alrededor de esa cifra, de facturación que existe, que el hospital dice que le deben, pero que la Secretaría de Salud no le recibe. Entre otras cosas, Carlos, porque creo que nunca se había visto antes en la Secretaría de Salud Departamental, porque allá hay un equipo de planta, digamos, gente con experiencia, gente que sabe, gente que maneja bien ese tema, pero que ha sido apartado. El secretario de Salud hoy ni siquiera tiene el equipo de coordinadores completos, sino que se supone que él ha asumido las coordinaciones que antes ejercían los funcionarios de planta, y nos cuentan que el tema de auditoría está supremamente rezagado, de conciliaciones, en fin, Carlos, aquí hay una serie de acciones y de omisiones muy graves, no solamente por parte de la gerencia del hospital, sino también de la gobernación del Cesar. Diputada, a ver si le entiendo, ¿no? ¿Usted cree que se está perdiendo la plata? Claro que se está perdiendo la plata, Carlos, se están perdiendo oportunidades además. Cada día que pasa, lo dijo esta mañana un compañero diputado, el taxímetro rodando, las deudas acumulándose, y la facturación casi que detenida. Pero diputada, cuando yo le pregunto que si se está perdiendo la plata, quiero decir, ¿se la están robando? ¿Quién se la estará robando? ¿Pasa algo extraño en esa dirección? ¿Puede pasar algo por ahí? Yo lo que creo, Carlos, lo dije hace un momento. Primero, y tú también lo has planteado con claridad, sin ambajes. Yo lo que creo es que hay una dirección paralizada, hay una gerente paralizada que no está haciendo nada por cambiar el curso de las cosas. Un gobierno departamental paralizado que no ha apostado recursos. Y todo eso en suma lo que nos permite definir es que hay un interés macabro, insisto, por acabar la red pública y convertirla en entidades al servicio de unos amigos y con eso pagar favores políticos. Esa es la conclusión a la que nosotros llegamos por el curso de la situación que estamos viviendo. Perfecto.
Último interrogante, diputada Claudia Margarita. Usted ha sido la primera dirigente político que sale y pone la cara. Ya lo hizo internamente el diputado Ricardo Quintero, con quien también conversaremos en lo sucesivo, en la semana, porque este debate hay que avanzar en él. ¿Usted le quiere mandar un mensaje directo a la gerente del Hospital Rosario Pumarejo de López, doctora Jacqueline Enríquez? Yo se lo dije, le voy a repetir algo que le dije en el último debate que estuve en la asamblea. Le dije, diga la verdad, decídase de qué lado quiere estar. ¿Y a qué me refiero, Carlos? Yo a veces percibo a una gerente que está como presa entre dos decisiones. Entre si le sigue copiando las órdenes de aquel al cual le asignaron al hospital como pago político, o si hace algo por la institución. Manifiesta querer contribuir al mejoramiento de la situación del hospital, pero no se decide a dejar de cumplir órdenes que afectan a la institución. Salga, doctora, dígale la verdad al Cesar, salga y diga cuánto es que le debe la Secretaría de Salud Departamental, salga y cobre esa plata, salga y diga que el secretario de Salud Departamental ha estado paralizado, que no le recibe las cuentas, diga, secretaria, gerente del hospital, que la Secretaría de Salud no ha avanzado con la construcción de las redes integrales y que eso afecta al hospital. Diga, secretaria, que el decreto 538 del año 2020 en su artículo 5 le dijo a las entidades territoriales que colocaran recursos, así como lo hizo la Nación, que puso 15.000 millones de pesos para pagarle a los trabajadores. Le dijo a las entidades territoriales, señores gobernadores y alcaldes, ustedes hagan lo propio, sumemos esfuerzos, y que no puso ni un solo peso. Salga y dígalo. Salga a defender la institución que representa y no salga usted como con la vergüenza de haber sido la que hundió definitivamente a la que fuera la institución de salud más importante de los cesarenses antes que llegara Luis Alberto Monsalvo a la gobernación del Cesar. Y así va a salir, y así va a salir. Diputada Claudia Margarita Zuleta Murgas, como de costumbre, gracias por interactuar con nosotros. Muchas gracias a ti, Carlos, por el espacio.